Pablo Cagnoli, dueño de Cagnoli. 100 años tiene la empresa. Nace con inmigrantes italianos, traían el oficio, pero la máquina era el clima. Yo iba a un distribuidor, con el camión bajabas los salames y decías, che, ¿por qué este vende y por qué yo no? La refrigeración era por amoníaco y alguna mala maniobra hace que explote, lo quema mi abuelo. El que le apuesta al dólar pierde, obviamente la fábrica se endeudó muchísimo más de lo que podía pagar. Uno de los salames más importantes en Paraguay se llama salame tandilero. Esperamos que se vaya papá y nos quedábamos haciendo costos para saber más o menos dónde estábamos parados. Mirar a ver qué agarra Doña Rosa. Cuando no agarra lo tuyo, digo, ¿por qué llegó eso, señora? Nos interesa más que un salame sea bueno que ganar buena plata con el salame. ¿Qué es mejor, el salame de Tandil o el cordobés? Tienen que vivir 3 vidas para sacar un salame de Tandil los cordobeses. Pablo. ¿Cuántos kilos de salame hoy produce Cagnoli? ¿Cómo hacen para amalgamar lo artesanal con lo industrializado? ¿Qué hábito diario los llevó a estar a donde están? Trabajar con dignidad. Cuando vos estás construyendo pensando en el entorno, en tus colaboradores, y es lindo trabajar así, es difícil fracasar. No está dentro de nuestro radar vender la empresa, porque nos gusta esto, y salimos de acá y ¿qué hago? La Fábrica Podcast. Creando valor. Vamos a arrancar distinto hoy. Vamos a arrancar con un pedido. Y el pedido es que por favor se suscriban porque el 60% de las personas que nos miran no están suscriptos. Pedido por nuestro querido productor, así que cumplido, Tomito. Pero Bueno, ¿nos ahora- ponemos un objetivo? ¿Cuánto? ¿Un objetivo de 1000 personas después de este capítulo? ¿Está bien? ¿O es poco? Sos medio fantasma. Y yo quisiera un poquito más. Yo también, un poco ¿Cuántas? Estamos en 50 acá, ¿no, Tom? más. Y 10%, 5.000. Dale un poquito más. Dale, vamos. 5.500. Dale, 5000 personas. Bueno, ahora sí. Bueno, 4.999 me suscribo en cuanto salga. Vamos. Bien ahí, Bueno, bien estamos ahí. acá con Pablo Cagnoli, dueño de Cagnoli, así que muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias por invitar. La verdad que el lugar que ustedes ocupan y donde están llevando la industria me parece muy bueno. Es un lugar que no lo teníamos y me parece que la respuesta de todos es la necesidad que tenemos todos de querer llevar a la industria y mostrar lo que se hace a la gente, ¿no? A lo que nos pasa todos los días. Así que muchas gracias porque no es poco lo que están haciendo. No es fácil hablar y dar la cara, así que también nosotros te agradecemos por animarte, pero como siempre decimos, es una charla de amigos, así que ojalá que la puedas pasar bien. Bueno, en principio queremos saber cómo nace la empresa y Bueno, hace cuánto. Más o menos casi 100 años tiene la empresa. Nace con inmigrantes italianos, una historia parecida a la de todos la gran mayoría que vino a Argentina, con inmigrantes italianos. Nosotros decimos que lo que traían era el oficio a cuesta. También creemos que parte de esto, de buscar los lugares como Tandil y eso, tenían que ver porque traían el oficio, pero la máquina era el clima y las condiciones de cría y lo que ellos podían reproducir. Tandil tenía esas condiciones, ¿no? Hoy esas condiciones se pueden replicar, pero en ese momento se dependía únicamente del clima o de lo que se criaba en la zona. Ya en esa época en Tandil había algunas empresas lácteas donde muchos subproductos de la industria láctea eran los cerdos. Digamos, a partir del suero se criaban cerdos y a partir de eso empezaban a haber productores. ¿Pero de casualidad cayeron en Tandil? Mirá, no lo sabemos, no es algo porque los abuelos no hablaban de Italia nunca y mucho menos de lo que habían pasado. O se escaparon o los echaron, pero no nos enteramos por qué. Pero eligieron Tandil. Pero eligieron Tandil y yo creo que era por las condiciones que ellos podían aplicar su oficio, ¿no? Tandil tiene unas condiciones muy buenas climáticas para secar salames, donde les permitía la amplitud térmica. Obviamente se producía en invierno los salames y iban calibrando de acuerdo al ancho de los salames la duración, ¿no? Porque a más ancho, más duración. Claro, a más ancho, más difícil de hacerlo y más con la tecnología que contaban en ese momento. Hacían salame en Italia. Hacían salame en Italia, sí. Hacían salame, son de un pueblo, del otro lado del río Po está el pueblo del abuelo y del otro lado está Parma. ¿Tu abuelo o bisabuelo? Bisabuelo. Bisabuelo. Y los abuelos también vinieron de chicos y bueno, después compraron una fábrica que era una fábrica nueva. Ellos arrancaron como un método de vida, casi terminaron en una carnicería trabajando y haciendo, atendían mucho a las canteras. Tandil se hacía todo lo que es adoquines, la parte de los picapedreros era muy importante, había mucha gente trabajando.
y atendían toda esa zona de los picapedreros con cerdos y con salames o con fiambres en general. Después compran una fábrica nueva, que es muy cómica, es parte de la fábrica actual. De hecho, hoy la sala de especias nuestra es la fábrica vieja, y era de 3 pisos en el medio del campo. Entonces tenía un sótano, una planta baja y un primer piso. En el fondo tenían un criadero de cerdos, donde se criaban los cerdos, se faenaban en el mismo lugar y se procesaban en una sala. Se hacían los salames también en esa sala y se subían para secarlos, donde corría el aire, pero era bien típico una fábrica italiana de esa época, y después se llevaban al sótano para madurarlos. Y ese es el proceso que hoy de alguna manera replicamos en la fábrica, ¿no? Pero vos lo veías y decís, ¿por qué 3 pisos en esa época donde podía ser todo en una sola planta? Y una parte muy importante, que era más grande la sala de máquinas que la sala de elaboración, para mantener una cámara que debería no tener más de 2 metros por 2 metros y medio. Y esa era lo importante que había en ese momento, es que tenía frío con unos generadores. Y bueno, y a partir de ahí es como que arrancan el abuelo, después arranca el abuelo con mis... Seguimos en la primera generación. Sí, ahí, ya okay. La segunda. Okay. El la papá del abuelo... Esta planta que decís. Claro, compra el abuelo la planta, muere muy joven mi bisabuelo, y mi abuelo queda a cargo de... ¿Con cuántos años tu abuelo? No, ¿sabes más o menos? No lo sé, pero mi abuelo debería tener 16 años, 17 años. 5 segundos Sí. los doy tiempo para que pongas el celu en Dale. coso. Mientras voy a usar a mi querido amigo para que muestre qué es lo que tenemos. Acá tenemos un salamín tandilero Para que picado no se fino, ve. ahumado. Lo que pasa es que Ya le era largo entramos el acá nombre. un poco a la picada. Sí, bueno, eso después te cuento la historia de toda esa línea que tiene que ver más con la nueva generación que hay hoy en la fábrica. Ok, entonces ya la segunda generación La segunda se había hecho cargo. generación se hizo cargo, entran en esta planta nueva. Mi abuelo suma a todos los hermanos y a toda la familia a trabajar. Trabajaron hasta que parte de los hermanos decidieron irse de la sociedad, y ingresa mi papá y mi tío junto con mi abuelo. Ahí siguió el abuelo, tuvo un problema en la fábrica, el amoníaco se manejaba con todo a mano, no había tecnología automática, explota parte de la fábrica. ¿Por qué había amoníaco? Por el frío. Claro. Toda la parte de frío La era por refrigeración amoníaco, era- la refrigeración era por amoníaco, y bueno, y alguna mala maniobra hace que explote, lo quema mi abuelo bastante, y ahí ya están más a cargo mi papá y mi tío, a cargo de la fábrica. Ahí la fábrica sigue creciendo, crece mucho. Pero perdón, ¿ya se llamaba Cagnoli? Sí, siempre se llamó Cagnoli. Ah, claro, pues está apellido. qué Sí, boludo. la marca... No, pero en algún momento la marca era Tandilero. Ah, bien. Después surgió No sabías. Cagnoli. No sabía. No sabía. Bueno, Y decía, bueno, Tandilero, y después pasó como marca Cagnoli, pasó por distintas, Sociedad, Cagnoli, Hermanos, viste, que iban ¿Y transformándose. cómo recordás tu infancia? ¿Vos ya hasta laburar con tu viejo? Sí, trabajé con mi abuelo. Ah, Mi abuelo nos vio en la fábrica, creo que fue una de las grandes cosas que nos pasó a nosotros y le pasó a mi abuelo. Viste que es como el ícono o lo que sea, en nuestra familia fue el abuelo. Y estaba la casa de mi abuelo, que hoy es parte del taller de la fábrica, mi casa, que hoy es un secadero, y la casa de gente que trabajaba en la fábrica, otra familia que trabajaba en la fábrica. Nosotros nos criamos adentro de la Criaste en la fábrica. O sea, nuestro lugar de juego era la fábrica. Crece, la fábrica crece mucho, tiene bastante prestigio, los productos que se hacían eran buenos, y mucho creció también porque iba mucha gente a Tandil y se atendían los comedores al lado de las estaciones de ferrocarril, que era donde estaban los comedores, y la gente llevaba productos. El que viajaba al interior llevaba un producto, decía, che, descubrí esto, y me llevaba el producto del interior, y se llevaba el producto de Tandil, y ahí empezó el salame de Tandil, el salame, che, hay un buen salame en Tandil, y de alguna manera, la verdad que la gente no sabía ni qué era Cagnoli, nada. De hecho, se escribe de una manera, se nombra de otro, digamos, el de Estábamos marca con ese debate. el de marca se enloquece cuando hablamos de eso.
Y entonces, pero empezó a tomar mucho prestigio el salame de Tandil y se veía como un producto diferenciado. También la fama del queso, que el queso de Tandil, estaban ya las fábricas de Mañasco en ese momento, y las fábricas estaban a pie de tambo porque no había tecnología de frío. O sea, en los tambos se ordeñaba y se hacía el queso y en el mismo lugar para conservación. Digamos, no se conservaba la leche, se conservaba el queso. Y bueno, ahí se hizo una producción porcina bastante importante también, por lo cual ayudó mucho a desarrollar todo lo que es esta industria. La marca creció mucho con eso, con mucho prestigio del salame de Tandil. Quedó identificado como... ¿De qué año estás hablando? Y esto más o menos tiene que ser año 45, Ok. 55, más o menos. ¿Vos cuántos años tenías? No, Ah, todavía, no, claro. no, no, pará, no, Te no, maté. no, Hice lo mató, concha, lo hice pará. concha, perdón. Lo aniquiló. No, Perdona, perdón. No había ni nacido. no tenés perdón, pero no importa. No había ni nacido. No, yo nací No, pero como estabas hablando de tu 68. infancia, me... Perdóname. Entonces, bueno, ahí papá y el tío, ya mi abuelo bastante deteriorado por la vista, fundamentalmente se le quemó la vista, igual trabajaba, iba teniéndose los ojos así con la mano para poder ver, pero todos los días dentro de la fábrica, y ese fue nuestro gran legado, ¿no? Crece mucho la fábrica, nosotros somos extremadamente productores, digamos, siempre pensando en la producción, y en los años 77, 78 más o menos, papá decide invertir bastante en la fábrica. Trae todas máquinas de Italia, empieza a traer picadoras italianas. Me acuerdo que trajo para limpiar la fábrica, era muy fanático de toda la parte de higiene también. Trajo una hidrolavadora con vapor en esa época, que era un adelanto tecnológico. Era un adelanto tecnológico terrible. Y tomó crédito en dólares. Y ¿En el país o afuera? Acá en el país. Me acuerdo que pagó con marcos alemanes, pues yo creo que lo acompañé a papá en el Banco Federal, pagó. Y el que apuesta al dólar pierde, obviamente la fábrica se endeudó muchísimo más de lo que podía pagar. La fábrica era muy difícil en ese momento, no había tecnología financiera, productores. Sí, obvio. Y bueno, a partir de ahí le costó como 5 años salir del banco o un poco más, y fundamentalmente quedaron bastante golpeados papá y mi tío. A partir de esa situación, trabajar 5 años para el banco, la verdad que la pasamos bastante mal. Pero para entender, o sea, tu papá decide industrializar lo que hasta ese momento hacían de forma artesanal. Claro, y mejorar la calidad en las picadoras, Mejorar en la las calidad, los embutidoras. procesos, Claro, o sea, dar un exactamente. salto de calidad y de cantidad. Exactamente. Se endeudan Y no puede pagar. no pueden pagar la deuda porque no tuvieron las ventas suficientes para poder pagar, No, o por temas cambio de de moneda. economía Claro, argentina. Cambio de igualmente moneda. en ese contexto muchas empresas pasaron por lo mismo. O sea, había una recomendación a tomar deuda en dólares, muchas empresas hicieron lo mismo, y muchos terminaron con la famosa frase El que apuesta al dólar pierde, y debías 10 y pasaste a deber 100 Claro. en kilos ni de que producto. hablar. Ha pasado después también en otros momentos de la historia. Totalmente, pero más allá de eso, del contexto, en ese momento y ya con esa inversión, ustedes en cuanto a calidad, volumen, cantidad, digamos, industrialización, ya tenían otro piné. Teníamos otra, digamos, nosotros decimos teníamos otro músculo ya para trabajar, pero muy caído papá, claro, tu muy viejo- caído tu viejo y tu tío muy golpeados. tío, y un cambio de modelo en el país económico, en las estructuras comerciales. Hubo Años en ya el- 80. Claro, tal vez un poquito antes del 80. Sí, ponele 80. Bien. Cambios estructurales bastante importantes. Nosotros éramos productores. La gente venía a buscar los productos a la puerta de la fábrica. Claro. Y como mucho poníamos alguna caja para que venga a Buenos Aires por algún transporte o algo de productos. Pero nosotros éramos productores. Estábamos desde la puerta de la fábrica para adentro. Y llegó un momento en que no iba más nadie a la fábrica. Teníamos 2 o 3 distribuidores que venían a cargar, pero no había gente en la fábrica. O sea, ¿cómo era la venta? ¿Cómo estaba distribuida la venta de Cagnoli en ese momento? ¿Era todo Tandil, digamos, no tenían presencia en Buenos Aires, en el interior? Sí, gente que iba a buscar la mercadería y la llevaba. Nosotros no sabíamos dónde llegaba. Iban camionetas, cargaban y se iban. Y Tandil estaba a 400 kilómetros, está casi 400 kilómetros de Buenos Aires, o sea que se manejaba más por transporte.
Ese modelo lo heredamos nosotros, después cuando ingresamos primero ingresó mi hermano, tiene 4 años más que yo, después ingresé yo y después ingresó mi primo, más o menos todos nos llevamos la misma diferencia de edad. O sea, tu hermano está por cumplir 90, según la edad que te dio Valen. Claro. Pablo, pero ¿te acordás de esos 5 años que la pasó mal tu papá con el tema del banco? Él traía los problemas a casa, les contaba, los involucraba. Sí, la pasábamos mal, la pasabas mal, vos veías, era toda una preocupación, se hablaba en casa, los problemas económicos estaban en las casas y en las familias. Ahora, ahí digo, creo que en muchos de los episodios, mucha gente que pasaron por momentos muy duros, siempre cuentan que de lo malo sacan algo positivo. Y seguramente, si bien obviamente todos odiamos pasar por esas situaciones y hubiésemos preferido no pasar, ¿qué les dejó a ustedes como familia esa experiencia traumática de ese momento de la compañía? Y las cosas que te van dando, creo que la experiencia más importante es la revelación, digamos, revelarte a lo que te está pasando para buscarle una solución. Entonces yo digo que eso es me parece lo más importante. Buscar una posición donde vos no estás cómodo y querés salir de ahí. Entonces vas buscando distintos caminos, que obviamente no los encontrábamos porque ni siquiera estábamos preparados técnicamente. ¿Cuánto te influyó la familia? ¿Qué te representó que sea una empresa familiar? Mucho. ¿Por qué mucho? Está bueno contarlo. Porque las bases esas las tenés desde el abuelo, desde tu viejo. Son bases que te las presenta toda la familia constantemente. O sea, ¿ustedes sentían una responsabilidad? Sí. Y cuando decís revelación, ¿cómo se revelaron para salir de esa situación? Bueno, ahí ya había ingresado a trabajar mi hermano, después empecé a trabajar yo y la fábrica tenía muy buena tecnología, pero no teníamos venta. Claro. Entonces empezamos a diversificar productos, las 2 señoras que estaban manejando la administración eran las que nos habían enseñado a dibujar a nosotros y había que hablar con papá y con el tío para empezar a cambiar las cosas. No es fácil, no tenían la información que hoy nosotros tenemos y ahí empezamos a caminar, digamos, hacíamos producción, distribución, venta y yo iba a un distribuidor a llevar mercadería con el camión, bajabas los salames y decías, che, ¿por qué este vende y por qué yo no? Y entonces es ahí donde te entras a preguntar cosas. Nosotros no teníamos departamento comercial, no teníamos vendedores, no había gente que venda. A partir de eso pusimos un vendedor y esos golpes de suerte que yo digo, bueno, viste, te tomaste el colectivo adecuado, pero también estabas parado en la parada del colectivo. ¿Qué pasó? Uno de los vendedores viene y nos regala un libro que dice, che, lean esto porque no entenderíamos nada para que nos regale un libro el tipo. Y lo mandó a leer. Claro. Y el propio vendedor de ustedes. Nos regala un libro que era de Roberto Levi que llamaba ¿Cómo hacen los que hacen? Entonces empezamos a leer clusterización de mercado, la marca, digamos, un montón de cosas. Decía, wow, esto está buenísimo, agarrás esto. Y bueno, esas son las cosas que te terminan empujando, ¿no? Después a llevar la marca a otro lugar, a tener una organización distinta y a ir buscando distintos factores que hacen a cómo vos te podés desarrollar. Ahora sí, ¿cuáles? Sí, tenemos algunos factores bastante marcados, que algunas fueron unas inversiones. Primero, creo que poder cambiar la estructura de costos de la empresa. Nosotros no teníamos números. No sabíamos. Sistema. Empezamos a vendíamos. A partir de esto de poner vendedores, encontramos una marca intacta que no sabíamos hasta después de un tiempo. Empezamos a desarrollarnos mucho, pero en algunos lugares teníamos un 30% de incobrabilidad. Claro. Entonces, 30%, sí, digo, ponele, y nos pasó esto. Entonces empezamos a acomodar la administración. Entonces compramos una computadora, una PC XT o AT, no me acuerdo, que era color ámbar el logo. Horrible, no, la pantalla. Y el programa lo hicimos nosotros y le facturábamos nosotros. Y facturabas, producías, hacías mantenimiento, repartías, hacías todo. Entonces ahí empezamos a trabajar, queríamos sacar costos y los costos eran... no nos daban los números nunca y el contador era tenedor de libros, había estado con mi abuelo.
Entonces le decimos, che, papá, queremos sacar El a contador. don Julio, y era como sacarlo a mi abuelo de la fábrica. Y no, ¿viste? Y bueno, así que tomamos 2 contadores, 2 amigos que eran contadores y venían a las 7 de la tarde a ayudarnos a hacer costos a nosotros. Así que nos quedábamos, esperamos que se vaya papá, y nos quedábamos haciendo costos y planillas y todo con mi hermano para saber más o menos dónde estábamos parados. Hasta que un tiempo nos animamos, ya era como tener 2 familias, tener 2 contadores, y tuvimos que blanquear. Familia paralela, claro. Claro. Y bueno, entonces a partir de ese momento le dijimos, mira papá, hay que hablar con Julio. Vayan y hablen ustedes. Claro, y sí, debe ser, para tu vieja debe haber sido difícil. Sí, viste que ahí empezás a entenderlo después. Exactamente. Vamos a hablar con Julio. Julio, y cuando vamos a hablar con Julio, viste, nos sentábamos, viste, la casa vieja, todo reflejaba lo que no queríamos. Y cuando llegamos, nos dice, bueno, Julio, mire, bueno, no sé ni cómo le dijimos, agarra, saca todas las carpetas y nos pone las carpetas arriba de la mesa. O sea, obviamente papá ya le había hablado y Claro, sabía todo lo que iba a hacer, lo que pasa es que quería que lo hagamos nosotros. Mirá vos. Esta conclusión la sacás después del enojo, después Está bien, pero tu de viejo todas las quiso que cosas. transiten por toda esa Claro, experiencia. yo digo, bueno, esos son los aprendizajes que están en off, que los ves malos en el momento, que decís, me complicaste la vida, ¿viste? O sea, la propia discusión de padre e hijo. Pero para y cómo de fue, familia. sacan entonces todos los papeles, las carpetas. Y ¿qué nos les vamos y arrancamos con un estudio nuevo. No, Claro, nada. le dio ya el está, laburo, nos tomá, dio tomá. todas las carpetas. se la simplificó, ellos, claro, iban sí, a pero- busca de un quilombo y Ni tuvieron que hablar. Claro, Ya ya, tenía todo estaba resuelto. todo arreglado, Ya estaba pero todo resuelto. igual nos lo El hicieron contador hacer. generalmente va más por el tema del balance, otras cosas. Digamos, ¿por qué el tema de costos terminó influenciando en la salida de él? ¿Eso no es algo más del día a día? Sí, pero nosotros queríamos aprender a hacer planillas de costos, necesitábamos llevar más ordenado el tema administrativo, esta cuestión de la incobrabilidad que teníamos y poder llevarla con una gestión distinta. Bueno, eso rearmamos, empezamos, de alguna manera nos fanatizamos un poco con el tema de números. Tu amigo fue como una especie de coach, el contador de ustedes Sí. también, que los ayudó en ese momento más moderno. Este tipo, Julio, era un tipo, digamos, Era, más a la era antigua. tenedor de libros. Tenedor de libros. Era de mi abuelo. Claro. Claro. O sea, si Y- tuvieras que enumerar las cosas que fueron haciendo, empezamos por revelar el tema de la incobrabilidad. ¿Qué Sí, en realidad toda la parte tecnológica, la incobrabilidad fue el empuje para entrar en toda una parte administrativa nueva y de números, donde empezás a costear, donde empezás a ver rendimientos, donde empezás a ver un montón de cosas. Después la otra, la parte tecnológica, la inversión en la fábrica. La primera vez que pusimos un secadero, trajimos un secadero de Italia y era poner un secadero para producir lo mismo. O sea, en un momento que nosotros necesitábamos facturar. Claro. Decir, pero ¿por qué voy a poner un secadero si yo voy a secar? No hago un kilo más. ¿Y? Lo Alguien que único no que sabe que hacía era mejorar La productividad. los 365 días del año, sacar la misma calidad. Porque si no Ok. te cuesta sacar la misma calidad. O sea, era una inversión que ni siquiera te generaba, o sea, es calidad pura. Calidad pura. no aceleraba el proceso. No aceleraba el ¿Y proceso. por qué tomaste la decisión de, o con tu hermano tomaron la decisión de Y hacerlo? porque creo que estamos reconvencidos de eso. Estamos reconvencidos de eso. Hay un montón de cosas hoy en la fábrica que nosotros, de hecho, el departamento de calidad depende exclusivamente del directorio y no depende absolutamente de la línea, porque Mirá. nos interesa que hay un montón de cosas que siguen, como las recetas originales y todo, se cumplan. ¿Podrías mostrar en cámara el producto y decir cómo es el proceso completo? O sea, de nacimiento Bueno, a fin, cuánto tarda. O sea, resumidamente. 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 Bueno, un producto arrancás con una buena materia prima de cerdo, puede ser el Ustedes animal. producen, perdón. Nosotros producimos cerdos también. ¿Pero por qué producen? ¿Por cuestiones económicas o por calidad o por las dos cosas? No, producimos por cuestiones de calidad. Ok. En un momento nos encontramos que no había cerdos de calidad y sí o sí necesitábamos hacer cerdos de calidad y empezamos a buscar asociaciones para buscar con algunos productores que inviertan en cerdos. Hoy tenemos una granja y producimos animales de calidad para algunas líneas de productos. Pero no es el 100% No, del... para nada. tam- Un o sea, 20%. 20% y el otro 80% lo compran. Sí, entonces. arrancás con carne de cerdo. El proceso es muy importante, todo el proceso de elaboración de los salames es muy importante, desde la selección de carnes, el picado. En realidad no es un picado de carne, sino que es un cortado de carnes. Una picadora tiene que cortar, no picar, por eso el proceso de afilado, el proceso de temperatura de las carnes.
Bueno, todo eso tiene un proceso que hoy a nosotros nos costó mucho llevarlo de gente que conozca en una picadora a estar y saber a cuánto tenía que picar, la temperatura, qué tipo de corte y todo, a poder hacer un producto y estandarizarlo en otra escala. Entonces todo eso son procesos, es tecnología. Hoy la tecnología te ayuda mucho para poder estabilizar también la calidad. Picás carne, picás tocinos, se amasan las especias que se preparan son todas especias naturales. Nosotros picamos ajo, compramos ajo natural, hoy podría resumirlo a aceites esenciales, pero haces ajo... O sea, para entender, perdón. Este salame, ponele, ¿adentro tiene especias? Sí, tiene Sí, especias. obvio. Eso tiene. Pará, no es te moscada. mandaste varias, no me Sí, trates de sí. tirar una mierda. No te voy a decir lo que tiene porque... Eso te iba a preguntar. pero- Eso te iba a preguntar. ¿Mantienen recetas originales de, Sí. Es de tanto, generación en generación? Sí, es tanto eso que calculá que nosotros el ajo lo hemos tratado de reemplazar de todas las maneras posibles. Porque el ajo es algo que es muy incómodo trabajarlo, es pelarlo, no podés formular siempre exacto porque tiene es distinto de fuerte. Vos agarrás un diente de ajo en la cocina así y agarrás uno más grande y no los dos saborizan lo mismo. Entonces hay que conocer de eso para poder condimentar. ¿Y cómo No es- resolvieron? no, eso seguimos igual. Claro, no te creo. Seguimos igual, no lo cambiamos, trabajamos vinos, bueno, hoy son todos envasados en origen, pero desde siempre el abuelo trabajó vinos envasados en origen. En lugar de comprar los que envasaban en Tandil, compraba vinos envasados en Mendoza o en San Juan, porque decía que los productores que envasaban y ponían su ¿Lleva marca... vino? Sí, Mirá. lleva vino, lleva nuez moscada, todos los condimentos se muelen en la fábrica y se muelen en el momento de ponerlos en el producto, no es que quedan molidos los condimentos de un día para el otro. Entonces, bueno, ahí se muelen todos los condimentos, se amasa, se embute y después va al secado. El secado es otra historia más que tiene que ver con distintas etapas, una etapa de secado y una etapa de maduración del producto, que eso genera mucha infraestructura porque poder madurar productos, secarlos, vos podés por ahí secarlo, estabilizar el producto y sacarlo rápido. Y esos son los productos de menos calidad. Pero cuando lo madurás pasan a ser productos de más calidad. Ahí me dejaste dos reflexiones respecto al proceso. Uno, ¿qué es la denominación de origen del salame de Tandil y cuánto trabajó Cagnoli para que eso ocurra? ¿Y por qué fue importante para la industria, que la verdad que son, además de ustedes, hay otros productores? Y la segunda que se me viene a la cabeza es, ¿cómo hacen para amalgamarlo artesanal del proceso? Porque lo siguen manteniendo de alguna manera con algo artesanal, con lo industrializado. ¿Cómo hacen para mantener esa calidad que tanto apuntan ustedes? Bueno, te arranco con la denominación de origen. Dale. La denominación de origen es algo que nosotros teníamos el producto, el salame tandilero, era requerido, te pedían en varios lugares. De hecho, uno de los primeros lugares que atendimos acá en Buenos Aires fue Jumbo, Savoy, que era una vinería que estaba en Callao, que me acuerdo de haber ido a cobrar ahí en algún momento, porque veníamos cada tanto a cobrar. Y el salame de Tandil tenía una referencia muy importante. Aparece en la fábrica Ordóñez, alguien que trabajaba en el ministerio, creo, o algo por el estilo, que escribió un libro o algo y fue el que sentó las bases sobre las denominaciones de origen en Argentina, con Miguel Brascó. Y hicieron un recorrido por la fábrica. Miguel Brascó era, más que nada, estaba en el tema de vinos y cocinas, y creo que tenía una revista también. Y empezaron a hablar de todo esto. Yo cuando escuché hablar de denominación de origen, digo, empezamos a investigar todo esto y apoyar ese proyecto de denominación de origen que se dio 20 años o 15 años después de esta charla. Y siempre abordándolo, después seguimos en contacto, trabajamos bastante en la Secretaría de Agricultura o el Ministerio para que esto suceda, apoyamos cada movimiento, lo hicimos con la Universidad de Tandil también. Y en un momento decidimos, el gobierno, alguno de los gobiernos decide ir adelante con la denominación de origen. Y es una herramienta extraordinaria. ¿Por qué? Y porque preserva valores culturales. Fundamentalmente es eso lo más importante que tiene, más que el negocio. O sea, no te impacta comercialmente, sino te también. impacta comercialmente y obviamente nosotros hacemos mucho para que eso trate de impactarnos, nos queremos ver cada vez más como productos de Tandil y mantener eso, pero fundamentalmente cuida algunos aspectos culturales muy grandes. Hoy la cultura de un país, y hoy está muy de moda todo eso,
tiene que ver mucho con la comida. Hoy hay tanta gente que conoce Italia por la pizza como por el Coliseo. Entonces, ver el tema de los valores culturales y mantenerlos en el tiempo. Que las modas o las economías no te cambian los productos. Nosotros apuntamos mucho a eso en Tandil. De hecho, tenés un montón de productos que, la verdad que no sé si desaparecieron o no, pero hoy no están o no se producen en gran escala. Pero si vos tenías un queso Mar del Plata, era un producto extraordinario. Y hoy yo no sé si hay algún productor que produzca el queso Mar del Plata típico. Entonces, son productos que se van cambiando y se van perdiendo valores culturales y regionales, donde son valores muy importantes, porque si hoy vos vas a Tandil tenés gente que está criando cerdos, familias que están viviendo no solamente en nuestra fábrica, sino un montón de fábricas que viven de los productos que se hacen en Tandil. Esto trascenderlo en el tiempo, cuidar la calidad, que no cambie. Entonces, bueno, todo eso empieza a armar un ecosistema productivo que en su mayor esplendor lo tenés en Italia, en un prosciutto di Parma, en un parmesano reggiano, donde tenés unas economías fuertísimas trabajando sobre esto y fundamentalmente el mundo conociendo lo que es un parmesano. Entonces, bueno, eso es lo que es para nosotros la denominación de origen, ¿no? Respecto a esto, ¿qué tan maduro pensás que está hoy el mercado, digamos, del salame en Argentina, por ahí comparado a otros países? Digamos, ¿cuánto salame se consume en Argentina comparado a diferentes países de la región? Es un país, digamos, muy consumidor de la picada argentina, ¿viste? Es algo muy tradicional para nosotros, siempre está el salame, el queso, la aceituna. Y si sentís que tiene mucho para crecer todavía el mercado argentino o la exportación de la marca del salame de Tandil al mundo. Sí, la exportación del salame de Tandil al mundo es algo que nos interesa. Es muy difícil porque cuando salís y competís con España o Italia ya tienen un nombre bastante hecho. Por ejemplo, el salame de Tandil se consume, lo producen en Paraguay, uno de los salames más importantes en Paraguay se llama salame tandilero. Sí, y en Uruguay también. Digamos que tenemos algún camino, más que nada en la región. De hecho lo estamos haciendo, exportamos a Perú algo, exportamos, pero los volúmenes son muy chicos. Con respecto al consumo, el consumo de salames en Argentina es bueno. Nosotros somos buenos consumidores de salames. ¿Cuánto se consume al año? Per cápita más o menos. No tengo el dato exacto. Pero ¿Argentina consume más salame que países comparados de la región o no tenés la información? Sí, nosotros consumimos mucho más porque, por ejemplo, en Perú prácticamente son productos que no se conocen. Después, por una cuestión cultural, toda la gente la mayoría de los gente que vino a producir a Argentina son italianos y españoles. Claro. Entonces, nuestra cultura sobre la industria chacinera es mucho sobre salame, jamones crudos, bondiolas. Esto no pasa en muchos países. Pero pará, vos te fuiste fronteras para afuera y yo me quiero meter en una verdadera grieta nacional. Estás loco, si le preguntás por eso. Pero hay que preguntarle, no podemos no preguntarle. ¿Qué es mejor, el salame de Tandil o el cordobés? Yo te voy a decir lo que me hizo un amigo de Córdoba, Andy Escorza, que le mandamos un saludo. Un saludo de Don Cativo. Me dice, mira, te voy a explicar, Oliver, me dice. Yo, ¿sabés lo que hago con el salame de Tandil? Lo compro para darle de comer a los cerdos, que después hago salame en Don Cativo. Espero conocerlo tu amigo. Te lo voy a responder desde la cabeza y no desde el corazón. De donde vos quieras, pero sentite libre, está bueno generarlo. Mira, son productos distintos, me parece que son distintos, son productos distintos porque las regiones son distintas, no hay un producto igual de una región a la otra. Tienen sutilezas, digamos que seguramente habrá paladares que lo puedan reconocer y paladares que no, a partir de que lo vas entrenando, es como todos los productos, vinos o bebidas o lo que sea, son distintos. Creo que también esta parte de Córdoba tiene que ver también con la región. Si vos mirás las regiones donde se producen salames, todos son lugares serranos, lugares con amplitud térmica, donde las condiciones del clima hacen que se pueda producir un salame de forma natural. Después, bueno, podés usar la tecnología para mejorar calidades, para otras cosas. Y después, ya desde lo más racional y desde lo más lógico, tienen que vivir 3 vidas para sacar un salame de Tandil los cordobeses. Ahí está, la picó. Muy bien. Venía pateando el final del medio, pero agarró un efecto raro y la clavó bajo el palo. Tiró con todo. Saludos a tu amigo. Saludos para Andy. Fue atendido, ¿no?
domado. Yendo un poquito para el pasado, pero volviendo de vuelta al Sí. presente, vos te sentaste con tu hermano y dijimos, bueno, dijeron a barajar y dar de nuevo, salieron adelante, cambiaron cosas, pero ¿qué hábito diario los llevó a estar a donde están hoy? Que hoy son 800 familias, ¿no? Sí. ¿Cómo Directas. dejaron de ser pyme a, bueno, lo que son hoy? ¿Por qué? Sí, mira, yo creo que no cambió nada de eso, no hicimos nada de distinto. Digamos, por ahí lo que te van cambiando son los volúmenes y vas adecuando cosas. Cosa que no es muy difícil para nosotros porque crecimos cambiando cosas, digamos, desde la necesidad. Y cuando aprendes a cambiar de la necesidad, la disconformidad es estar quieto. Parece que el problema que podemos tener nosotros es tener más estabilidad. Encima el país te da una mano terrible con esto, que donde querés proyectar, donde querés, digamos, necesariamente estás en movimiento constantemente. Entonces es algo, creo que está nato en la empresa, pero también creo que es algo cultivado desde nuestros padres, desde los abuelos, ¿viste? O sea, esta inquietud, porque a toda nuestra familia nos importa más cuando corten, digamos, lo hablo de esta manera, no sé si es exclusivamente así, pero nos interesa más que un salame sea bueno que ganar buena plata con el salame. Entonces, de alguna manera, esta inquietud de querer verte bien, de que cortar un salame y automáticamente estar mirando al que lo prueba para saber cómo es su cara, creo que toda esta inquietud desde probar un producto te lleva para también que te elijan cuando están en una góndola y estás parado en un súper, cualquiera sea de ellos, pararte y mirar a ver qué agarra Doña Rosa y decir, a ver qué agarra, ¿viste? ¿Lo haces? Sí. O sea, vas al supermercado. Pará, Y eso cuando creo que lo hacemos todos. Obvio. Todos pasamos por... Y cuando no agarra lo tuyo, es a la primera que voy a ver. Digo, Claro. ¿por qué llegó esa señora? y está bueno preguntarle. Pero entonces creo que esa inquietud está en la familia. Pablo, ¿No? Eso se trascendió. Sí, perdón. No, perdón, al contrario. Recién hablabas del país. Y bueno, nada, ya que estamos un poco entrando en el terreno ya pasando la historia, entrando en la actualidad, ¿cómo ves hoy la actualidad del país? ¿Cómo está tu sector? ¿Cómo viene llevando la compañía? ¿Cómo viene este 2025? Mira, nosotros venimos años muy difíciles. Venimos realmente años muy, muy difíciles de poder poner poco foco a veces en nuestra actividad principal. Cuando decís años muy difíciles, ¿a cuáles te referís, por ejemplo? Y estos últimos 3-4 años, nosotros salimos de pandemia. La verdad, salir de pandemia, ir a trabajar en pandemia fue un dolor de cabeza importantísimo porque ibas para la fábrica y vos no sabías si estabas haciendo las cosas bien o mal, no teníamos información. Sí. O sea, no sabías si estabas llevando un montón de gente al abismo o a la salvación. Y esa responsabilidad la tenías cada vez que salías para la fábrica, ibas en la ruta y no cruzabas absolutamente a nadie. Y de hecho juntamos toda la familia y fuimos todos a trabajar. Hasta en ese momento se nos metieron los chicos nuestros que estaban estudiando acá en Buenos Aires, fueron a Tandil por pandemia y fueron a trabajar también. Entonces, bueno, ahí ya empezó una cosa muy incómoda. Después, cuando salimos de pandemia, se nos quema una planta, se nos incendia una de las plantas que producíamos, de ahí se exportaban cerdos, de ahí se producía toda la materia prima. Y la verdad es que fue muy complejo llevar todo eso adelante en un contexto económico, o sea, muy, 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 muy agresivo a la industria en términos de querer reinvertir y no poder reinvertir. Digamos, nosotros queríamos invertir el dinero, digamos, el seguro nos pagó la planta, porque el seguro quería sacarse enseguida rápido. El problema eran $, entonces quería dar. ¿En qué año fue el incendio? Y hace 3 años. 2022. Y encima, ahí, claro, ustedes querían importar la maquinaria, querían comprar la maquinaria y no podían. Queríamos pagar y la gente no te agarraba el dinero porque decía, ¿qué te voy a adelantar si no sé lo que vale? Bueno, en ese entorno invertir y aparte poner plata, la que no podíamos invertir, en finanzas, y nosotros no somos financistas. Muy difícil hacerlo, aparte de que no tenías herramientas tampoco para hacerlas. Entonces tratar de hacer todo eso nos llevó mucha incomodidad para trabajar, porque no estás trabajando de lo que vos sabés hacer, sino que estás reinventando toda la organización, estresás a la organización, después tenés gerentes estresados, tenés la organización está estresada, sí. Y vos también, y bueno, ese proceso nos costó muchos movimientos, el cambio de política.
ni para mejor ni para peor, digo, sin entrar en cuestiones políticas o así de estos de cambios de gobierno, pero simplemente pasás de un modelo a otro y vos tenés que acomodar la organización. ¿Pero hoy considerás que están mejor o que están peor que en ese momento? Tenemos más predecibilidad. Hoy estamos mirando las cosas con un poquito más, queriéndolas mirar un poquito más lejos. No sé si estamos bien o mal, pero las estamos queriendo mirar un poco más lejos. Nos animamos a poder ver algo en una línea de tiempo un poco mayor. Difícil manejar, obviamente, el cambio, $1 al valor que lo tenemos, es una incomodidad. Pero perdón, en el mercado como el tuyo, el salame, digamos, pues un muy mercado internista, digamos, Sí. O sea, vos no es que tenés importación de productos afuera, o sea, vos, ¿en qué te afecta el dólar, como decís? O sea, vos que el consumo está muy caído, pues Y en las está exportas muy más. caro. Sí, Pero en él las exporta expo- muy poco, Sí, dijo pero nada. en ingreso de materias primas, Brasil tiene otro costo que nosotros. O sea, Buen tema ese. tienen otro costo, tienen otros volúmenes productivos, hace 15 años que hacen lo mismo con una estabilidad, entonces eso te da una estabilidad de costos que... ¿Pero qué está ingresando salame de Brasil? Ingresan, hoy entran ingresando salames de España, de Francia, entran salames, vas a los supermercados, tenés fiambres, jamones crudos también, tenés. Que no estás en contra de eso, solo pedís igualdad de No, condiciones de para hecho, competir. en los 90, cuando nos tocó vivir eso, en el supermercados norte de Tandil, nosotros nos encontramos con un producto envasado que duraba 6 meses, el nuestro tenía 10, es un producto desnudo que duraba 10, 15 días en una góndola o en una ganchera, y el francés te duraba 6 meses, valía lo mismo que nosotros y te regalaban un cuchillo con la compra de uno. ¿Y entonces? O sea, y yo me quería suicidar porque yo digo Con el esto. cuchillo del Claro, y bueno, y eso Con el cuchillo evolucionó en estos productos. Bueno. En que nosotros dijimos, che, tenemos que hacer eso. Si Qué buen nosotros no ejemplo. hacemos eso, no nos morimos. O sea, no podemos trabajar en eso. Entonces, viste que estos golpes te ayudan a crecer, te ayudan a transformarte. Yo no Pero estoy... ahí está bueno y va atado a lo que dijo Valen. Estamos de acuerdo que esos golpes te ayudan y que ustedes lo pudieron superar. Pero también, por ejemplo, hay cuestiones que ese salame francés, llevémoslo a lo que fuera de ahora, el salame español que está entrando, tiene impuestos distintos, acceso al crédito que capaz que vos no tenés, otras condiciones de estabilidad macroeconómica que vienen arrastrando de varios años. O sea, Estructura. más allá de todo lo que ustedes son capaces, digo, ¿cuánto más capaz sería la industria nacional en general, o Cañoli en particular, si tuviesen mejores condiciones para producir? Mira, no quiero que nos dejen los impuestos como están, pero que dejen todo como están y que nos den estabilidad económica por 10 años. La industria nacional no se conoce, se transforma de una manera terrible, porque calculá que subsistimos en esto, en esto que estamos viviendo. Nosotros armamos una planta sin poder importar las máquinas y reinvertimos, y después ¿cómo lo hicimos? Y trayendo, pagando, pidiéndole a un tipo que por favor te las mande, que en algún momento le vas a pagar a un ¿No te duele cuando se extranjero. critica tanto al industrial? Después de hacer todo eso que hicieron ustedes, contar Sí, toda esta historia, ¿no te en duele? En términos generales, sí. Yo vengo de una ciudad, de un pueblo donde, viste que dice que pueblo chico, infierno grande, pero nos conocemos todos. Hoy Tandil creció un poco, pero entonces eso no lo sufrimos tanto en Tandil. Porque Pero no te digo la opinión pública en general, te digo, no, más Sí, allá sí, de Tandil, digo, ¿no te duele por eso cuando digo, te pero escuchás no que tanto porque no me sos afecta parte tan del de cerca. problema y que hiciste un montón de cosas para sacar el país adelante y de tu entorno? O sea, 800 trabajadores directos. Sí, creo que sí. Aparte creo que parte de la transformación y esto de poder tener a la gente en la ciudad, digamos, en las ciudades, poder mantener la gente en el interior, que no toda la gente se vaya a los centros urbanos, tiene que ver con la industrialización, tiene que ver con una cultura que hay que llevarla hacia ese camino, que está un poquito visto de mala manera. Entonces, no nos pasa a nosotros en nuestra fábrica. Digamos, nosotros no lo vemos así y compartimos mucho. Somos una fábrica muy presente en términos de la organización, está muy presente toda la organización.
Pero en general nos pasa eso. Y obviamente, si nosotros no le damos una cara distinta, por eso me parece tan importante este espacio que ustedes muestran, no va a haber esa transformación. Entonces toda la gente sufrimos Globant en Tandil, digamos, bien, re bien Globant, trabajamos con ellos todos, pero cuando vino Globant, todos los chicos se querían ir a Globant. Nuestros chicos de sistema se fueron todos a trabajar en Globant. Pero de alguna manera nos mostraron de que nuestras oficinas eran arcaicas. Entonces teníamos que modificar todo eso. Así como nos pasó con el producto, Globant nos hizo vidriar toda la fábrica. Y hoy entras a una planta nuestra, cuando nosotros estábamos trabajando en la planta, entrábamos a las 5 de la mañana a trabajar, digamos, seguimos trabajando, pero íbamos a las 5 de la mañana a la planta, salías a las 5 de la tarde y no sabías si llovía, había calor, frío, lo que sea, no sabías lo que pasaba afuera. Hoy entras en una planta y sabes lo que está pasando afuera, porque no tenés contacto con el medio. Te voy a rescatar un poco del contexto y hablar un poquito más de vos. Nada, uno tiene que preguntar lo que le gusta, así que voy por ese lado. Yo quiero saber qué parte de tu trabajo nadie ve que hace la diferencia y cómo es tu día a día, qué fracasos tuviste, que te cuestan hablar. O sea, hablanos un poco más de vos en tu día a día. Yo creo que sí, lo que me gusta es lo que estamos haciendo. O sea, me gusta la fábrica, nosotros decimos la fábrica también. No, pero escucha, eso está bueno. Contale por qué le pusimos la fábrica nosotros, ¿vale? Por eso. Porque para nosotros todos le decimos la fábrica a nuestra fábrica. Y sí, dijimos, ¿cómo le ponemos? La fábrica. Sí, de hecho nosotros tenemos unas oficinas en el centro y decimos, ¿a dónde? No, vamos a la fábrica. Y siempre es la fábrica, ¿no? Y bueno, la verdad que yo disfruto muchísimo eso. Y por ahí vos me lo pedís en términos personales y a mí me gustaría llevártelos a términos familiares. Hermoso. Porque yo creo que la familia disfrutamos esto. Y entonces si vos me decís, ¿qué es lo importante? Que nos gusta lo que hacemos. Y de hecho si discutimos entre nosotros, que lo hacemos y lo hacemos bastante, discutimos no por otra cosa que no sea la fábrica, digamos, discutimos por eso y eso lo disfrutamos mucho. Muy a la manera de una empresa familiar, ¿no? Lo disfrutamos. ¿Con quién tomas decisiones? ¿Con tu hermano? Con mi hermano y mi primo. Okay. Ah, ¿tu primo también está? Mi primo o sea, son está. vos de tu lado, vos y tu hermano, y del hermano de tu papá, tu primo. Exactamente. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? No, normalmente buscamos acuerdos, recontradiscutimos todo. Viste que gracias a Dios todos tenemos puntos de vista distintos. Entonces, eso creo que también nos hizo crecer mucho. ¿Pero en dónde? ¿En tu oficina? ¿En un lugar neutral? ¿Se van afuera? ¿Cómo es la dinámica? Donde cruce. Claro, donde toque. En la oficina, y tenemos una cosa que sí la estamos cambiando, que es opinar de todo. Sabemos todo. ¿Cómo se dividen los roles? Mira, yo por ahí estamos un poquito más en la parte comercial, más en la parte de negocios y eso. Mi hermano más en la parte productiva. Mi primo bastante en la parte también de fábrica, fundamentalmente en todo lo que es maquinarias y la parte de mantenimiento. Hoy eso es un terrible en la fábrica, porque nosotros pasamos de tener un taller a tener hoy una de las partes más importantes, porque hay tantas máquinas, tanta electrónica, todo, que la parte de mantenimiento es inmensa en la fábrica. La parte de ingeniería, todo eso pasó a tener una importancia muy grande. Y decías, digamos, que antes todos opinaban de todo, y ahora que cada uno opina, digamos, cada uno es dueño y amo, entre comillas, de su sector, y confía en el otro, digamos, en el que va a tomar la mejor decisión. ¿O cómo fueron cambiando eso que decías? Mira, era así. Después decidimos empezar a formalizar la empresa con las gerencias de producción, gerencias de calidad. La última que nos pasó fue armar una gerencia de sistema, porque teníamos un sistema que era viejísimo y no lo podíamos cambiar, y hacía 2 años que lo habíamos cambiado. Entonces dijimos, bueno, armemos una gerencia de sistemas. Armamos la gerencia de sistema, a los 2 meses nos dimos cuenta que habíamos armado una gerencia sin presupuesto. Así que armamos toda la parte de presupuesto y todo. Hoy ya tenemos software nuevos y estamos trabajando en bastante tecnología con respecto a eso. Pero formalizamos bastante, pero las discusiones siguen siendo nuestras. Estamos tratando de contenerlo bastante dentro de un directorio para no complicar las decisiones de los gerentes, porque si no los gerentes son mirando para arriba a ver qué decidimos o hacemos nosotros, claro. Que es típico de un proceso familiar. Nos estamos apoyando en gente del IAE que nos está ayudando en esto.
lo teníamos bastante más armado, lo queríamos tener antes que ingresen los chicos, hoy ya tenemos 4 de la generación De tu hijo. de mi hijo, yo tengo 2 hijos míos, mi hermano tiene a 2 hijos de él, y todavía nos quedan 5 para entrar, y no queremos que entre ninguno más hasta no tener. Si bien los chicos todos se prepararon para ingresar de manera, todos siguieron carreras, uno es contador, el otro es ingeniero industrial. El fantasma de Don Julio quedó Claro. que marcaba fuego. Claro, el otro es técnica en alimentos y el otro es licenciado en marketing. Los chicos estudiaron acá, casi todos estudiaron en Buenos Aires y todos están ocupando un espacio, todos trabajaron un año afuera, digamos, eso pasó, que hoy lo queremos formalizar en un protocolo familiar, porque nada, se nos van metiendo y queremos tenerlo bien ordenado. Ese paso lo estamos dando ahora. Yo te quería preguntar, la mayoría de los empresarios son pyme y relacionado a eso, vos pensás, nosotros capaz tenemos el prejuicio de que cuando dejaste de ser pyme se te terminaron los problemas porque resolviste lo económico. ¿Vos crees que es así? ¿Que está mal ese prejuicio? ¿Cómo es la realidad? Mira, lo de pyme, nosotros no queremos dejar los pantalones cortos. Digamos, nosotros siempre nos vemos con los pantalones cortos. Creemos que pasar a ese nivel nos cuesta horrores, porque vemos un financiamiento muy complicado para una empresa muy grande. Siendo pyme tenés más posibilidades. Entonces, la verdad que es algo que todavía no lo dejamos. Nosotros lo ponemos en términos de pantalones cortos o largos, viste cómo eran antes las edades. Y ponele que estamos con un pescador ahora, que no llega a los tobillos. Y la verdad que ese es un paso que sí lo queremos dar, lo tenemos que dar obligadamente. Estamos preparando fundamentalmente a la parte financiera para trabajar en eso, porque es un paso que vamos a tener que dar necesariamente, pero nos cuesta a nosotros. ¿Pero qué paso van a tener que dar? No entendí. Pasan de ser pyme grande y fíjate cómo sistema financiero fíjate cómo el totalmente sistema, la estructural argentina lo no te termina. premia a crecer. Claro, Te exactamente. quita de muchos beneficios, Te digamos, de desincentiva. crédito, etcétera. En lugar de que incentivarte y tenés como querer que- aspirar a ser más grande, Sí, te sí. desincentiva y termina Claro, bueno, como ellos no queriendo pasar a la categoría de grande. Claro, y terrenos nuevos, terrenos que vamos a tener que afrontar ante nuevos desafíos. Pero ya te digo, también hoy nosotros tenemos una ventaja terrible, que tenemos información. Digamos, hoy teniendo voluntad la información la tenés. Pero vos tenés los problemas de los mortales. Ustedes también cubren el banco, pagan sueldos. O sea, Sí, sí, la sí. escala es distinta nada más. Exactamente, sí, eso No es es que todo está todo lo mismo. resuelto. La única diferencia de eso es que hoy lo tratás de llevar todo a índices, estás tratando de tener tableros de comando, Claro. digamos que la verdad que era más fácil ir al banco. Pero ¿Por qué? ¿Cómo? Contame bien eso. O y sea, tu porque- capacidad de reacción es más lenta, eso es lo que me estás diciendo. No sé si es más lenta, te tenés que preparar para algo que vos no estás preparado. Entonces, bueno, responder a índices, a políticas y llevar a más gente a esto que vos querés o que necesitas, escuchar más a tus gerentes, digamos. Hay todo un proceso que empieza a cambiar, que cambió, la empresa ya cambió, no trabaja de esa manera, ¿no? Por ahí Pablo. antes si hacías una inversión, medio como que la hablaban entre tu hermano y Sí. tu primo, y bueno, hoy está todo con números, repago, cash flow, o sea, o toman todavía, digamos, tienen que hacer una No. inversión en una máquina y es... Hacemos todo. De hecho, somos extremadamente conservadores por nuestra historia, esto que yo te contaba hoy de lo que le pasó a papá y eso. Entonces, como esa situación fue así, está parte de nuestro ADN el tema de ser conservadores. Y para ser conservadores en un momento es fácil, vos lo tenés en la caja de seguridad, lo tenés en la cuenta del banco, lo tenés donde sea, y decís, bueno, gasto tanto, me queda tanto. Llega un momento que en la empresa... eso no es tan visualizable, entonces tenés que empezar a tener distintos mecanismos para que esto suceda. Entonces, Pablo, sí. ahí ato la respuesta que le diste a Oliver con la pregunta también que te hizo Valen y tiene que ver con la sucesión en la empresa, ¿no? Ya dijiste que tenés 4, o sea, 2 hijos tuyos, 2 hijos de la otra parte de la familia, o de tu hermano, y tenés 5 más para entrar y están trabajando en el protocolo. Y te definiste como una persona conservadora, como una empresa conservadora.
Y viste que está de moda la frase de muchas personas que dicen la herencia es un error de cálculo, Sí. que muchos no dejan para los que vienen. ¿Vos creés que a las generaciones que vienen en la familia le van a dejar soluciones, le van a dejar problemas, le van a dejar algo? ¿Cómo trabajan con eso? Está tu hijo mirando atrás. Sí. Sí, qué presión. Mira, yo en eso creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Para mí la herencia no es un error de cálculo, gracias a Dios. Zafaste, No lo pensaban así los abuelos, y mucha gente no lo piensa así, y parte de la grandeza de este mundo la tenemos, esa generosidad de algunas generaciones pasadas. Entonces no lo pienso así. Lo que sí creo es que la obligación nuestra, a diferencia de nuestros padres, nosotros tenemos técnicas para poder hacer esto. Nuestros padres era la experiencia, hoy tenés la información para hacerlo, hoy tenés un protocolo familiar, y fundamentalmente tenés también la poder formar a tus hijos de alguna manera con alguna educación financiera para que esto suceda. Por ejemplo, un caso, los chicos se vinieron a estudiar a Buenos Aires, y a los 2 meses ya tenían una mensualidad, estaban 2 de mi hermano y 2 míos estudiando acá, en un departamento. Y nosotros automáticamente le pusimos un sueldo para que ellos vivan, les incluimos el valor de la cuota de la facultad para que se lo paguen ellos, que sea problema de ellos, que miren sus finanzas, digan, bueno, esta es mi plata. O sea, desde la compañía, no Pablo personal, y no sé cómo se llama tu hermano. Desde Pablo y Fabio. Ah, personal. Sí, personal, pero de alguna Pero manera de forma, orientado es a... lo mismo. Por eso te decía hoy que para mí se hace muy difícil sacar la familia o la empresa familiar de la empresa, ¿no? Entonces, esta formación donde vos agarrás y decís, bueno, que ellos ya con 17 años arranquen a manejar salieron con 17 años de casa, de salir, de que la mamá les daba el café con leche y los levantaba para ir a la escuela, porque si no, no iban, a vivir solos en un departamento en Buenos Aires, los 4 primos, y que cada uno manejaban sus finanzas. Y la última que me pasó con mi hijo mayor, que estaba estudiando en la UCA, y me llega un aviso de la UCA que se debían, esto no lo hablé con él todavía, me llegan que debía 2 cuotas de la UCA, y yo, imaginá lo que tardé en llamarlo por teléfono, le digo, pero ¿me estás debiendo? ¿Con vos, no? No, el mayor. Él trabajaba en una empresa que se llamaba First. ¿En qué se la quemó? Claro, y trabajaba en una empresa de finanzas, porque ya trabajaba ahí, que se llamaba First. Y cuando estaba trabajando en First, me dice, no, dice, lo que pasa es que en la universidad me dejan atrasarme 2 meses y me cobran el 5, y armamos un grupo con los chicos y colocaban la plata. Yo casi le mato. ¿Y le dio rendimiento positivo o negativo? Fenómeno. No sé, a mí me hizo ¿Quién hervir era la sangre. ¿El administrador de eso era el Colorado Masivo? No Te sé, timbió la guita. Y entonces yo digo, bueno, viste, cuando de alguna manera esa situación me reincomodó muchísimo, obviamente me recontraenojé con él, pero de alguna manera te expresa lo que vos venís cultivando. Y me parece que esta trascendencia, hoy tenemos formas de poder hacerla, y está bueno formarlos a los chicos. Entonces vos decís, bueno, ¿qué les dejás? Sí, le podés dejar un capital, pero el capital, si no lo sabés manejar, es una bola de nieve que se te viene para atrás, no para adelante. Porque esto, digamos, no es alquilable una fábrica, será vendible, pero una fábrica que la manejás mal, te la llevas puesta. Hablando de vendible, ¿te la quisieron comprar alguna vez la empresa? Pará, tiene el apellido encima. La empresa ¿Tiene? con tu apellido. 100 años. 100 años. Bisabuelo. 102 años de historia. 4 generaciones. ¿Cuál fue Sí. la mejor oferta que tuvieron? No Quiero saber tuvimos ofertas, viste, esta cuestión también creo que la gente se acerca con mucha prudencia cuando ve una marca con el nombre. Claro. Tuvimos algunas ofertas, no está dentro de nuestro radar para nada vender la empresa, no quiere decir que no la vendamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no está para nada? ¿No lo consideran por qué? ¿Por una cuestión sentimental? ¿Por qué? No, porque nos gusta esto y salimos de acá, ¿y qué hago? Digamos, ¿cuánto mejor podemos hacer en otra cosa? Sí, ponele, pero no me la compliquen, muchachos, ni lo pensé. No, está bien, está bueno. No. Pará, escuchá, igualmente, si te fijas en los podcasts, en general creo que todos respondieron que no la venderían. Sí, yo creo que podés pasar a hacer esta cuestión cuando de alguna manera
tenés algún problema importante en la empresa o no podés hacerla trascender o Claro. tenés algunas limitaciones que no ves una agenda de reemplazo. Entonces sí, no me cabe ninguna duda de que entre perder la empresa y que siga en manos de otro y no perderla, eso lo haría mañana. No es la situación que creo que estamos viviendo nosotros. Cuando tenés un día difícil, ¿cómo manejas el estrés? ¿Qué haces? ¿Haces deporte? ¿Volvés a tu casa? ¿Te quedás en la empresa pensando? Sí. Una cerveza con salame. Todo hago. Una Todo picadita. eso que vos decís, haces todo eso y yo creo que es una forma ya de ser. Más de 3 veces llego a mi casa, viste que llegás y siempre tenés tu casa que es, viste, tu señora o digamos, yo hace un montón de años que estamos casados, nos ¿Hace criamos cuántos? juntos. Y nosotros nos pusimos de novio a los 17 años, tengo 30 años de casado y 9 de novio, o sea que tremendo. nos criamos juntos, ya prácticamente Te bancó en todos. tenemos, sí. ¿Y le contás los problemas a ella? Los que no son directos en la empresa, sí, las que te incomodan o las cosas que te molestan, a veces es inevitable hacerlo. Pero fundamentalmente esa situación y llego, ¿viste? Digo, vendería toda la mierda, y digo, y me iría, digo, y me compré una máquina de cortar pasto y cortaría pasto para los vecinos, tipo, ¿viste? Forest, ¿viste? Que corta Sí, el sí, pasto sí. para el club. Y yo digo, haría eso. Y me dice mi señora, ¿y si a los 3 días vas a estar rezongando con la máquina de cortar pasto, Pablo? Me dice, vas a hacer lo mismo, haz esto que por lo menos lo sabes hacer. Y bueno, esa puesta a tierra que te hacen con eso, me parece que de alguna manera es como manejás el estrés. Después, ¿cómo manejás el estrés? Y vas a jugar, corres, no dormís, digamos, lo típico, ¿no? Me parece de todo el mundo. El médico que va y te reta y me dice, no, Pablo, no hagas esto, hay que hacer gimnasia. Y le digo, vos, Nico, ¿cuánto haces? Y él tampoco va al gimnasio. Pero desconectás en algún momento, tipo, o sea, llegas a tu casa y, o sea, tenés tu tiempo que dejás el teléfono, vos estás 24/7, No, digamos, todo el día. todo el día. Todo el día eso y no sé si es bueno o es malo, tampoco me lo pregunto, aparte que con tantos años con la familia y con tantos años de casado y mi señora, los dos somos una misma persona, viste que ya compartimos lentes, pastillas, todo. Entonces ya a esta altura es como que lo haces y es parte de la vida nuestra esto. Pablo. No es distinto. No sé si sabías, pero bueno, tenemos nosotros una comunidad que crece cada día más, que además estamos haciendo actividades, estamos haciendo turismo industrial, te vamos a pedir de ir a Tandil, obviamente. Sí, obvio. Sí. Que ¿Estamos tiene- invitados? Estás bajo compromiso. Sí, aparte vas a comer los mejores salames de Argentina. Ahora vos, Andy Si querés Corsa. traer a tu amigo. No, vamos a hacer un, Pobre Corsa, lo atendieron. vamos a hacer el desafío del salame por la fábrica. Bueno, y esa comunidad en cada episodio va elaborando preguntas. Yo voy a elegir la que más me gustó a mí, que tiene que ver con que Tandil también es un hub tecnológico, y nos preguntaron si tiene vinculación ese hub tecnológico con la industria tradicional, como por ejemplo pueden ser ustedes. ¿Tiene alguna vinculación? Mira, nos invitaron a una reunión para charlar sobre nanotecnología en productos alimenticios. Y la verdad es que yo tuve que googlear nanotecnología antes de ir. O sea, ellos te llamaron a vos, Sí, sí, ellos sí. a ustedes. Sí. Bien. Más allá que hacemos un montón de actividad juntos, pero actividades más a lo social, algunas cuestiones con la gente de Pero, Global. perdón que Sí. me meta en la pregunta, en la respuesta. Resumidamente, ¿qué es ese hub tecnológico para los que no conocemos? ¿Qué tiene Tandil como hub tecnológico? Recién antes hablabas de Globan, bueno, contale un Sí. poquito a la gente, Y que no todo el mundo sabe. ¿En qué cambió Tandil, digamos? Porque para muchos Tandil es turismo, sierra, salame. Claro. Sí, bueno, Tandil creo que lo que cambió, esto le cambió la cara a Tandil. Todo este desarrollo tecnológico le cambió la cara. El gran eje de Tandil fue la facultad. Digamos, la facultad de veterinaria nos ayudó a cambiar a nosotros. Hoy nosotros podemos producir y tenemos gente que conoce, veterinarios, un montón de gente asociada a poder desarrollar nuestras actividades. Y lo mismo pasó con la parte tecnológica. Entonces, la parte de ingeniería, todo lo que es toda ingeniería en sistemas, después se fue transformando. Hoy hay distintas carreras dentro de la universidad, pero hizo que de este polo, y la gente, realmente los chicos quieren trabajar en esto, lo han sabido hacer también la gente de Globan, le han puesto, digamos, digo la gente de Globan porque es uno de los más referentes, ¿no? Ujú. Hay varios. Han hecho este desarrollo
y está bueno porque están pensando en una nueva forma de trabajos, y la verdad que esto también nos cambia a nosotros, porque ya te digo, o sea, no nos quedó nadie del sistema cuando abrieron ellos. Entonces, va a traer mucha innovación. Esto creo que va a traer está trayendo mucha innovación para la ciudad, y aparte esto viene a pasos agigantados creciendo, ¿no? O sea, pensar en la respuesta. De hecho, pensá que hoy vos querés tener un precio referencial y lo tenés en el bolsillo. O sea, nadie compra sin mirar un precio, digamos. Vos querés comprar algo y automáticamente estás comparando precios, comparando calidades, y estamos a nada de que eso se haga solo. Hablemos, perdóname, Sí. un poquito antes de cámara del tema. Otra cosa que viene galopando a full es el tema de la clonación de animales. Estamos muy lejos de comer salames con animales clonados. ¿Qué sabes del tema? Mira, no estoy interiorizado del tema, no es un tema que nosotros estemos interiorizados. Sí hay algunas carnes sustitutas, digamos, hoy ya se está trabajando en trabajar en carnes hechas en laboratorios. La verdad que no sabemos bien el desarrollo en la industria en general, no se conoce bien a dónde se va a llegar con esto. Nos tendremos que adecuar a esta situación. Yo no lo veo a nuestra empresa llevando esto adelante, porque es algo que rompe un poco nuestros principios de productos artesanales y eso, pero tampoco algo que lo vayamos a dejar afuera si se necesita, porque pusimos un primer secadero y nosotros secábamos con las ventanas abriendo y cerrando, y hoy esas ventanas las abre y las cierra automáticamente una computadora, pero que me da mejor calidad. Digamos, hoy nosotros podemos darle mejor calidad que cuando abríamos y cerrábamos la ventana nosotros, porque salías una noche y las abrías 2 horas más tarde, después de la mañana. Yo te quería consultar. Hoy la realidad es que la marca Cagnoli, o sea, de cada 10 personas, 8 o 9 la conocen. ¿Cuál? ¿No? Decíselo al de marketing, porque él nos dice que no. Pero... Bueno, yo con mucha gente que hablé y le conté que venías, o sea, todo creo que sos una marca dentro del rubro muy, muy reconocida en la Argentina. Te quería consultar, digamos, cuál fue el hito, digamos, que si hay algo que haya sucedido para que eso pase, y cómo es el canal de comercialización hoy de ustedes, qué porcentaje de la venta es retail, qué porcentaje de la venta es, no sé, distribución, cómo es la venta hoy de Cagnoli, cómo vos que estás en la parte comercial aparte, cómo se maneja. Vendemos una parte importante en retail y otra parte en el canal tradicional. ¿Qué sería el canal tradicional? Mercados regionales, mayoristas, supermercados chinos, digamos. Pero hoy ponele, ¿qué porcentaje de la venta es retail, Jumbo, Carrefour, Disco, es a la anónima supermercado? Mira, va cambiando de acuerdo a cómo podamos ir haciéndolo, pero no pasa el 30% de nuestra venta. ¿No pasa el 30%? No pasa el 30% de nuestra ¿Pero eso venta. por definición o por...? Parte es por definición, pero tenemos líneas de productos que prácticamente son en ese canal, están muy cómodas, entonces son líneas que van en ese canal. Creo que esto se va a ir abriendo cada vez más al otro canal también. Y tenemos lo que vos decías, digamos, eso así se distribuye un poco más o menos nuestra venta. Pero antes de ir a la marca, cuando vos vas a ponerle una casa de picadas en Rosario, ponele, y entras al local, a un Cuatro Quesos o a un Valent, y agarrás el salame, ¿no se lo vendés vos directo eso? ¿Se lo vende un distribuidor que distribuye a todas las, digamos, locales de picadas? Sí, la mayoría va todo por distribuidores. Tenemos distribuidores o algún mayorista. De acuerdo a las zonas es como nos manejamos, pero la venta directa prácticamente no la tenemos. Nosotros no llegamos directamente, llegamos únicamente en forma directa al retail, a los supermercados, a los hipermercados. ¿Y lo de la marca? Y antes te hago una. Dale. Entramos en retail de la mano de Alberto Gil. Alberto Gil, cuando puso Supermercados Norte en Tandil. ¿Quién es Alberto? El ex dueño de un supermercado norte, que era una cadena muy conocida en los 90. Okay. Sí, nos llevó, nos dijo, esta marca la quiero en Buenos Aires. Nosotros no teníamos ni idea cómo distribuir. Pusimos una camioneta a repartir, la camioneta vino con 2 kilos, estuvo 3 días repartiendo en Buenos Aires. Nos dio una mano, nos dijo, bueno, nos ayudó, nos abrió todos sus supermercados para poner, era un supermercado muy prestigioso, Supermercados Norte, y nos puso la marca en todos lados.
nos ayudó a hacer exhibidores, y nosotros visualizamos mucho eso de poder mostrarlo, y queríamos mostrar Tandil, de hecho. Entonces eso nos ayudó mucho a Tandil y Cañoli como un eje, ¿no? Sí. Entonces a partir de ahí es donde la marca tuvo bastante más fuerza. Nos ayudó mucho ese mercado, y después lo complementamos con el resto de los clientes que te empiezan a llamar, quieren la marca, y abren el producto, y es un producto distinto. En términos de calidad, creo que uno de los ejes importantísimos de la fábrica nuestra es que nosotros hacemos productos artesanales y le pusimos tecnología comercial de punta, donde nosotros podemos llegar con un producto artesanal. Hoy un fuet, ya van a conocer la fábrica, un fuet o una sopresata es un producto artesanal. Este producto es el que hacía mi abuelo, con la diferencia que hoy yo lo puedo poner en Jujuy o en Ushuaia. Y dura 6 meses. Y dura 6 meses. Y tiene peso exacto. Entonces, como esto tiene peso exacto, es un código de barras. Tiene el comportamiento de una lata de paté o de un tornillo. Entonces, ese desarrollo tecnológico que tiene el producto, que es un dolor de cabeza en la fábrica para mi hermano, mi primo y todo, tiene mucho. Creo que esos avances fueron los que nos ayudaron mucho. Entonces vos, claro, abrís un paquete y cuesta diferenciar si es artesanal o no, pero cuando te lo pones en la boca te das cuenta que es un Pablo, producto distinto. Últimas 2. Dale, para ir cerrando. Yo tengo una más después. Bueno, dale. Yo estoy nervioso desde que arranqué, les cuento. ¿En serio? No, pero la Está anillo va muy bien. rompiendo. Aparte, después te Tomaste agua, soltaste. toma agua. No, toma agua. Sí. Tiraste chistes buenos también. No, Se nota que tenés- aparte es una charla entre industriales, tranquilo. Yo te quería preguntar justamente de eso, de la resiliencia. Porque te escuché en la entrevista hablar de distintos hechos traumáticos, ¿no? De lo que fue la deuda en dólares y los 5 años que estuvieron atados a los bancos, el incendio, distintas situaciones por las que pasaron. Digo, ¿alguna vez qué hiciste para seguir adelante? O sea, ¿cómo te levantabas todos los días para seguir adelante? ¿Con qué convicción? ¿A qué te aferrabas en esos momentos turbulentos? Mira, yo no me olvido más cuando se incendió la planta, estaba comiendo un asado, me llaman, che, se está prendiendo fuego la planta. Llegamos, yo cuando vi ya, tenía 6 paneles prendidos y dije, esto no para más. Y bueno, ya estábamos ahí, un poco era la suerte y la preparación que había de la gente para no tener víctimas, digamos, porque había gente dentro de la fábrica. Y no pasó nada, digamos. Entonces, bueno, toda esa situación empezás a querer poner en el lado bueno de esto. Salgo de ahí y apareció un montón de gente. Era la noche, 11 de la noche. Y llegan hasta el intendente y todos llegaron. Y bueno, vos decís, que se vayan todos, ¿viste? Tenés la cabeza totalmente embarullada, no querés ver a nadie. Viene uno de los chicos míos. Y bueno, ahí sí, viste, eso es una trompada al hígado directamente cuando ves a uno de tus hijos y eso. Y automáticamente aparecen los gerentes, todo, y dice, che, bueno, vamos a la otra planta y organizamos el día de mañana. Así que nos agarró, mientras estaban los bomberos haciendo nada, porque era inapagable el incendio, sí, salvando todas las partes de amoníaco para que no haya explosiones, que eso también fueron maniobras de la gente nuestra de mantenimiento. Nos quedamos hasta las 4 de la mañana en la otra planta, en la sala de reuniones o en el directorio, organizando qué iba a pasar con esos cerdos que estaban en camino, dónde los íbamos a despostar. Ahí encontrás mucha bondad de la gente, de los colegas, donde automáticamente te ofrecen todo el apoyo, donde al otro día estaban todos los cerdos trabajándose en otras plantas que no eran la nuestra. Imagínate que de repente venían animales vivos a faena y animales faenados que venían para ser despostados, que se despostaron en otros lugares. Todo ese proceso siguió y eso quedó hasta las 4 de la mañana que se organizó todo. Entonces, la verdad es que a las 2 horas no es que te olvidás, pero la cabeza la tenés en la resolución del problema. Y te estoy hablando de un problema enorme, porque la verdad que emocionalmente, viste, que quedás. Después vos creés que te curaste, pero lo único que hiciste es poner la tierra bajo la alfombra, ¿viste? Entonces, de alguna manera, apalancarte en el trabajo
siempre fue, creo que es la salida, por lo menos que hemos encontrado. Yo veo, no sé en los chicos que vengan, ¿no? Pero en mi hermano, en mi primo, en el grupo de familia que te acompaña, que no necesariamente son familiares, pero un gerente hoy es prácticamente un miembro de la familia. Entonces, de alguna manera, todo eso te ayuda a salir adelante. Hay un montón de gente que te está agarrando y moviendo. Y hemos pasado cosas así. Mi hermano falleció viniendo a Buenos Aires a ver a Jumbo. ¿Tu hermano, el que estuviste hablando todo el tiempo? Era gerente. No, otro hermano. ¿Eran nuestro. tres? Eran tres. Y cuando venía a ver a supermercados, creo que era Supermercado Jumbo, que era gerente comercial. Él había estudiado en San Andrés como Pedro, el más chiquito mío. Y bueno, y tuvo un accidente en la ruta, y él y 2 personas más de la fábrica, más su novia, ¿no? Y bueno, vos decís, ¿cómo arrancás con esto? ¿Cómo afronta la empresa desde el hecho hasta venir al lugar del accidente, ¿viste? Toda esa cosa que te va pasando, y al otro día arrancar, y gente que estaba ahí trabajando con él y que decía, yo no quiero estar más acá, ¿viste? Y se genera un ambiente que es bastante nocivo para todo esto, y tratando de salir de ahí, y creo que también la organización o la familia automáticamente te ayuda a salir de ahí, porque mamá tiene 86 años, mi tío tiene, capaz que los estoy matando, más o menos, 86 y 87 o por ahí. Y bueno, ellos juegan un rol importantísimo en todo esto. Mi tío todas las mañanas va a la fábrica y toma un café. Y entonces capaz que son 2 palabras, capaz que es una, capaz que lo agarra a los chicos y le dice algo, pero todas esas pequeñas muestras de afecto o no sé, o lo que da la familia, ¿no? Son las que creo que te construyen para salir adelante. Yo creo que nosotros como empresarios familiares, digo, también para bajar un mito, ¿viste? Porque si no parece que la empresa familiar siempre fuera más difícil, sacrificaba. ¿Viste? Yo fui al colegio de los curas y siempre me decían, el camino de las piedras el mejor, y el de asfalto. Y yo digo, ¿por qué no vamos por el asfalto? ¿Viste? Cúrate así por las piedras. Y la empresa familiar un poco la veo así. Y bueno, y cuando vos ves la empresa familiar, yo digo, nosotros los empresarios familiares la tenemos fácil en esto. Estamos mucho más contenidos, tenemos algo que lo trascendemos naturalmente. Digamos, hoy si vos serías un CEO de una multinacional, dirías, mi empresa se comporta como una familia, mi staff gerencial se comporta como una gran familia. Y nosotros lo tenemos. Somos una gran familia. Entonces, pero digo, no nosotros Cagnoli, sino en general me parece que la mayoría de las empresas familiares tenemos esa ventaja, y que lo que tenemos que ir a buscar al mercado es un producto de estantería. Digamos, tecnificar todo esto. Pero la base, que es esto, que es estar construida la familia, o lo que tenemos que hacer, de alguna manera la tenemos. Entonces, viste que tenemos una construcción que no es tan, digamos, no sé, yo a veces la veo más fácil, porque tenemos muchas cosas más resueltas que si no fueras una empresa familiar, ¿no? Muy linda la reflexión. ¿Vale? Tengo la última. No, yo después tengo una. Dale, vamos con eso. Vamos, Lito, dale. Vos no podés hablar de otro salame que no sea de candiles. Me tiran aniquilado con eso. Soy el embajador, dale. En verdad tengo respuestas, o sea, no quiero salir de la parte emocional. Tengo 2, una emocional y una más de números. Arranco por la emocional porque siento que se la voy a cagar a Valen igual. Pero te quería, obviamente... Ya sé cuál es tu rol acá. ¿Cuál? Leo, siempre, a él, a mí, a todos. Se la picanteo con todo. La picanteas. No, te quería preguntar, digamos, ¿qué sentís que sentiría tu viejo hoy, digamos, si ve lo que es Cagnoli hoy, digamos, en lo que se transformó, dónde está en la familia, el valor con el que vos hablás hoy de tu hermano, de tu primo, de tus hijos? Estaría no me la orgulloso. cagaste ahí, travesaño metiste. Casi. Mira, lo que quiero pensar es lo que diría mi viejo. Las dos. Las dos. Mi viejo vendría y diría, ¿por qué tienen esto acá? ¿Por qué hacen esto, aquello? O sea, en ningún momento nos diría, che, qué bueno muchachos, digamos, era más así, y no estoy de acuerdo con el revisionismo en distintas épocas, porque era distinta, era otra educación, era otro momento. Entonces, digo, desde mi viejo
lo pienso así. Creo que estaría recontra orgulloso. Creo que esa muestra para ellos, de hecho lo vivimos con mi tío. Mi tío que está, perdón, todas las mañanas va a la fábrica, mi tío no se cansa de repetírnoslo. ¿Qué cosa? Lo bien, che, muchachos, miren lo que hicieron, se lo dice a los chicos nuestros. Ven, miren dónde estoy, yo ahora tengo la posibilidad. ¿Te hace bien eso? Sí. A veces viene el tío, estamos en una charla, viste, que está todo prendido fuego, que estamos discutiendo de si el salame es verde o azul y lo que sea. Y viene el tío, se sienta, hola muchachos, y se siente, y decís, no, tío, no te sientes ahora acá, viste, porque te parece, pero siempre es bueno, digamos, viste, esas cosas. Y lo vivimos, y tuve la suerte de vivirlo con mi abuelo. Digamos que mi abuelo trabajamos en la fábrica, tengo, gracias. Mi abuelo trabajamos en la fábrica. Y verlo a mi abuelo cuando nos vio trabajando a nosotros, verlo orgulloso de ver a los nietos trabajando, ya fue como una gran cosa para el abuelo y para nosotros, ¿no? La última, y le doy el cierre a Valen. No te la puedo preguntar esta. Claro. ¿Cuántos kilos de salame hoy produce Cagnoli al año? Claro, no podía cerrar la entrevista sin eso. No podemos no saberlo, No, boludo, es un número Mirá, importante. entre salames y fiambres en general, nosotros más o menos estamos en unos 14, 15 millones ¿De kilos por año? kilos por año. Bestial. Después hacemos todo lo que es la parte de producción de carnes y todas esas cosas que son números distintos, pero es como que nosotros eso lo complementamos como materias primas, ¿no? Pero fundamentalmente es eso. Y es un número que se sostiene, pues 2024, 2025, están en un buen ritmo de producción. ¿Cómo está la venta en el mercado, en el consumo masivo? Mira, la venta está bien, nosotros venimos prácticamente creciendo año a año. Hemos tenido limitaciones de crecimiento por falta de inversión, digamos, no por falta de inversión nuestra, sino por falta de poder tecnificar, de traer algunas máquinas. También la reconstrucción de la planta que se quemó fueron 2 años, en los peores años de la Argentina que yo recuerdo para tener una reconstrucción de una planta, donde también nos sacó foco y inversión para poder generar más volumen en la parte de fiambres. Este año estamos haciendo algunas inversiones importantes, fundamentalmente pensando en productos cada vez más terminados, en llegar al consumidor. Pero si ya llegan al consumidor, Sí, ¿qué sería más terminado de esto? y en productos más simples. Hoy el consumidor quiere productos más simples, quiere abrir y tener una porción, quiere tener más comodidad. Entonces, estamos hablando de un consumidor que cuida su pesito. Imagínense si la economía se acomoda un poquito donde nosotros podamos elegir lo que queremos. Entonces, estamos pensando un poco así, porque nada, el mundo lo piensa así. Vos vas a cualquier lugar del mundo y tenés un envase, este mismo producto con 3 gramajes distintos. Entonces, un poco pensándolo en base a eso, ¿no? Pablo, la última dedicada a quien te vino a bancar, a tu hijo. ¿Qué consejo empresarial le darías? ¿Cuánto tiempo me das para esto? ¿Pensaste que las mías eran las jodidas? Claro. Es el cierre, así que no tenés mucho tiempo, pero tiene que ser concreto, directo, al Sí. corazón. No, fundamentalmente seguir los valores que tienen inculcados y ser digno de lo que hacen, ¿no? O sea, trabajar con dignidad. Porque creo que esos son valores que los van a encontrar, y no solamente en términos de la empresa, sino en términos de su vida. Digamos, cuando vos estás construyendo en lo diario y estás haciendo todo pensando no solamente en vos, sino en tu familia, en el entorno, en tus colaboradores, en todo, y es lindo trabajar así, es fácil, es difícil fracasar. Después tendrás el país que sube, que baja, que modas y todas estas cosas, pero siempre es más fácil, incluso hasta en los momentos difíciles. Creo que es un estilo que la verdad que a mí me gustaría que lo tengan, me preocupo para que lo tengan, y lo difícil es tratar de ponerse como padre hoy. Creo que lo que nos cambió bastante a nuestros padres es que los cambios de modelo son tremendamente abruptos.
lo veo entre mis 3 hijos, los que estudiaron los primeros y Pedro que está estudiando ahora último, digamos, me viene con cosas que no me dan ni ganas de escucharlo, pero No, me pero viene sí, con ni hablar. coacheo ontológico y yo le digo, bueno, primero tengo que agarrar, antes de hablar con él, mirar de qué estamos hablando y después ponernos a charlar. Es así. Felicito. Hacemos un Obvio, bocadito yo antes sé- de... sí, cerro, Estuviste gracias. bárbaro. Toda la entrevista No, antojado gracias de a comer ustedes y bueno, nada. Ya no se me fueron los nervios. Pero igual, espero que la hayas pasado bien como nosotros. Sí, sí. Un aplauso grande para Bueno, Pablo. gracias.